Hola, estimados estudiantes. Ahora vamos a ver el análisis de nodos. Estudiaremos ahora el método conocido como análisis de nodos o análisis nodal, para el cual utilizaremos la ley de la corriente de Kirchhoff, LCK. Un nodo, para recordar, se define como la unión de dos o más ramas. Definiremos un nodo en este método como uno de referencia. Este nodo se llama tierra o se llama de voltaje cero. Y todos los nodos restantes de la red tendrán un voltaje fijo en relación con este nodo de referencia. Veremos en primera instancia el caso en el que el circuito no contiene fuentes de voltaje. Bien, entonces, para eso se siguen los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar cualquier nodo como el de referencia. Generalmente el nodo que se escoge como referencia es el nodo que está en la parte inferior del circuito. Segundo, se marca el resto de los nodos como V1, V2, etc. Tercero, vamos a asignar en forma arbitraria en el circuito corrientes en cada rama. Y le vamos a llamar I1, I2, I3, etc. 4. Se aplica la ley de las corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos distintos al de referencia. 5. Se utiliza la ley de Ohm para expresar las corrientes I1, I2 e I3 en términos de los voltajes nodales V1, V2, V3, etc. Y lo vamos a sustituir en las ecuaciones de corriente que obtuvimos en el paso número 4. Finalmente, entonces, tenemos que resolver el conjunto de n-1 ecuaciones simultáneas que obtenemos a partir de nuestro análisis. Por supuesto que para entender mejor todos estos pasos que hemos descrito anteriormente, entonces vamos a hacer el ejemplo número 1, que dice que apliquemos el análisis de nodos a la red mostrada y encontremos los voltajes de nodo y el voltaje en el resistor de 5 ohmios. Bien, para esto entonces vamos a ver los pasos 1 y 2. Bien, si nosotros vemos los pasos 1 y 2, dice que vamos a elegir el nodo inferior como el de referencia. Este nodo que está aquí lo vamos a elegir como el nodo de referencia. Claro, aquí en este circuito vemos 4 nodos, los 2 de arriba, estos que están aquí arriba, y los 2 de abajo. Pero nosotros tenemos que saber que este nodo y este nodo representan uno solo porque están unidos por este alambre o este cable que está aquí. Muy bien. Muy bien, entonces, esto que acabamos de decir se encuentra, los pasos 1 y 2, pues se encuentran precisamente dibujados aquí en este circuito que sigue aquí. Muy bien, por lo tanto, aquí nosotros llamamos V1 a este nodo y V2 a este nodo. Y el de referencia entonces lo escogimos aquí abajo, ¿verdad? Bien, entonces siguiendo con nuestro procedimiento, el paso número 3 dice, se define que I1 e I2 sean las corrientes que salen del nodo V1 e I3 la corriente que sale del nodo V2 hacia el resistor de 1 ohm. Muy bien, entonces eso lo vamos precisamente a ver en el diagrama que sigue a continuación. En este diagrama, entonces nosotros podemos ver que la corriente I1 usted la puede poner en la dirección que usted quiera, ¿cierto? El sentido que usted quiera en la rama. Por ejemplo, nosotros a la corriente I1 le dimos el sentido hacia abajo. A la corriente I2 que pasa en esta rama de aquí, entonces le dimos el sentido hacia la derecha. Y finalmente a la corriente I3 que pasa en la rama siguiente, entonces le dimos el sentido hacia abajo. Y repetimos, usted le puede dar el sentido que usted quiera a la dirección de la corriente o al sentido de la corriente en cada rama. Una cosa importante que no debemos olvidar es ponerle los signos que me marcan las caídas de voltaje. Por ejemplo, aquí yo voy a poner más y aquí menos, porque
la corriente que ya aprendimos en las leyes de Kirchhoff, cuando la corriente toca la primera parte, en este caso del resistor, se pone positivo y la última negativo. Lo mismo vamos a hacer aquí en el resistor de 5 ohmios, más y menos, y en el resistor de 3 ohmios ponemos el más y menos en esta posición. Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a aplicar los pasos 4 y 5. Aplicamos la ley de las corrientes de Kirchhoff a los nodos V1 y V2 y usamos la ley de Ohm para expresar las corrientes en términos de los voltajes nodales. Bien, si aplicamos la ley de Kirchhoff, tenemos que recordar que la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes que entran, bueno, esta es una forma de expresarlo, ¿verdad? Debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. Como en este caso estamos analizando el nodo V1, entonces nosotros nos fijamos que en este nodo está entrando la corriente de 3.1 amperios, que la colocamos aquí, pero las corrientes I1 e I2 están saliendo de ese nodo, por lo tanto entonces la ponemos de este lado, sumando. Bien, entonces a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las corrientes, esta que acabamos de poner allí, en términos de los voltajes nodales. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Bien, entonces, si yo quiero medir el voltaje que tiene este resistor de aquí, entonces mido desde tierra hasta donde dice el nodo V1. Por lo tanto, entonces, con la ley de Ohm, nosotros sabemos que este voltaje V1 tiene que ser igual a la corriente que pasa por ese resistor, que entonces sería I1 multiplicado por la resistencia. Por la resistencia. Entonces, si yo despejo I1, eso me va a dar el voltaje V1 entre el valor de la resistencia, que en este caso sería el voltaje V1 entre 2. Y esto es lo que yo coloco entonces aquí. Lo mismo vamos a hacer con el resistor, con la corriente I2. En la corriente I2 nosotros vemos que la corriente, el resistor de 5 ohmios tiene dos voltajes, ¿sí? El V1 en el terminal izquierdo y el V2 en el terminal derecho. Por lo tanto, entonces yo me voy a guiar por el que tiene signo positivo. Ese va a ser mi positivo. Quiere decir que este señor que está aquí va a tener un voltaje que sería V1 menos V2. Y yo lo voy a dividir entre el valor de su resistencia para que me dé la corriente, y eso es lo que colocamos aquí. ¿Correcto? Muy bien. Así se realiza esta parte. Correcto. Entonces, lo mismo vamos a hacer para el nodo V2. ¿Cierto? En el nodo V2, permítanme entonces borrar todo esto que escribimos aquí para no entorpecer la enseñanza de esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy al nodo V2, que es este nodo que está aquí, entonces yo veo que tengo que la corriente I2 entra a él y la corriente I3 sale. Y la corriente I4 entra. Por lo tanto, si aplicamos la ley de las corrientes de Kirchhoff, entonces I2 que entra más 1.4 que entra debe ser igual a 1.3 que sale. Y si aplicamos entonces esto que hicimos aquí, que copiamos las corrientes en términos de los voltajes nodales, entonces ya habiendo escrito para I2 anteriormente aquí, lo escribimos entonces también acá. Y le sumo el 1.4 y el voltaje, la corriente I3 entonces sería igual al voltaje V2 medido desde aquí hasta tierra, o sea, hasta acá. Por lo tanto sería el voltaje 2 entre el valor de la resistencia, que es 1. Si resolvemos estas dos ecuaciones que salieron aquí, entonces nosotros vamos a obtener que el voltaje V1 es igual a 5 voltios y el voltaje V2 es igual a 2 voltios. Y calcularíamos entonces el voltaje que pasa por 5 ohmios. Para calcular el voltaje de 5 ohmios, entonces yo tendría que restar, ya nosotros sabemos que el voltaje, como lo dijimos anteriormente, el voltaje en 5 ohmios debe ser igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. Así que restamos entonces 5 voltios, que es igual al voltaje 1, menos el voltaje 2, que son 2 voltios. Entonces, ese voltaje en ese resistor de 5 ohmios viene siendo igual a 3 voltios. Y esta es la respuesta que aparece aquí.
A continuación te ponemos un problema propuesto para que lo resuelvas tú en tu casa. Nos vemos en la próxima.